viniste a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y a llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria, gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad, por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender, por siempre cantaremos digno, digno. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Vamos de gloria en gloria en gloria, jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto, gracia que cambió nuestro corazón. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Te invitamos a compartir esta reunión, acá un grupo de amigos, y queremos que seas parte de recibir esta palabra del Señor. Te quería pedir que me puedas seguir, buscar en tu Biblia en Génesis. Muchachos, yo les cuento que estuve meditando sobre la historia de José. José me encanta porque es una persona que llevó toda la escritura en forma vívida, ¿sí? Todo lo que nos muestra la escritura, él lo vivió. Y así como él lo vivió, nosotros lo podemos vivir también. Me gusta la historia de José porque cada prueba que él pasó le fue formando su carácter, ¿sí? Yo creo que tenemos que ir formándonos nuestro carácter conforme a la voluntad de Dios. Y no protestar por situaciones que nos van pasando. Y yo creo fervientemente que esa formación de José fue justamente para que ese carácter lo lleve a una prosperidad integral, ¿sí? Sabemos, les relato un poquito, José fue vendido por sus hermanos lo tiraron a una cisterna, en un pozo, y fue vendido a mercaderes. Este José que fue vendido cayó en la casa, por gracia de Dios, cayó en la casa de Potifar, que era justamente un segundo al mando de lo que es el imperio egipcio. Y después también sigue la historia que termina preso. Fíjate cuántas aflicciones. Después de terminar preso, lo rescata al Señor y lo lleva a segundo de todo un imperio. Por eso es que quiero rescatar un par de versículos de la historia de José. Y esa parte que quiero rescatar, que me gusta porque te habla de la mano de Dios con José en base a su prosperidad. Está justamente en Génesis 39. Para cuando quieran leerlo completo, pueden seguir Génesis. Toda la historia de José está de Génesis 37 al 47. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían hallado. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjate esto importante que dice en el capítulo del versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar de su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entró en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y las bendiciones de Jehová estaban sobre todo lo que tenía, así como en la casa y en el campo. Qué importante acá darnos cuenta que cuando la bendición de Dios está en nosotros, afecta a todo un entorno. Dice acá la palabra que Jehová estaba con José y era varón próspero. Muchas veces dejamos afuera a la prosperidad. Y yo creo que la prosperidad, si nos ponemos a ver, en la Biblia está en muchas partes. Dios quiere que nosotros seamos prósperos. Dios quiere que nosotros vayamos avanzando. La prosperidad justamente no hay que encasillarla nada más en las finanzas, sino ser próspero en amistades, ser próspero en el entorno, ser próspero en la salud, ser próspero en los estudios, en todas las cosas que nos propongamos, ser próspero. Las finanzas lo incluyen también, así como José. Vos fijate que yo lo que rescato de esto es que José hasta esta altura no tenía bienes. Dice Dios que era próspero, pero no tenía bienes. Entonces, la prosperidad para Dios no quiere decir atesorar, sino tener las cosas también a disposición, ¿sí? Entonces, qué importante poder ver esto como un principio de parte de Dios, la prosperidad. Y la prosperidad la vemos en muchos lados en la Biblia. La vemos en Génesis. En Génesis 26, de 12 al 13, dice para Isaac: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y bendijo Jehová, o sea, la bendición vino de parte de Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vos fíjate que habla de esta palabra prosperidad acá. Después nos habla también en Deuteronomio 29:9, dice: guardaréis pues la palabra de este pacto y la pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. O sea,
atesorar la palabra, para ponerla por obra, y eso te va a llevar a prosperidad en todo lo que hagas. En Tercera de Juan dice, Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué importante que esta prosperidad la podamos vivir, así como la vivió José, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, porque dice que Dios estaba con José, por eso prosperaba. Entonces yo les quiero hacer una pregunta, así como cristianos: la sociedad, nuestro jefe, nuestros empleados, nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿se dan cuenta que somos benditos, que somos prósperos gracias a la aportación del Espíritu Santo, gracias a que Dios está con nosotros? Yo tengo una pregunta, Fred. Sí. Como en el caso de José, él tenía algo de Dios. Sí. Nosotros hoy, ¿cómo podemos hacer para tener ese algo, esa presencia que obtuvo José? Sí, vemos por la Escritura que hay algo fundamental que tenemos que desarrollar. Y ahí eso es una tarea nuestra, Esa cosa fundamental para poder tener esa presencia de Dios es la obediencia, ¿sí? Y también lo vemos en la Escritura. Te pido que me acompañes en 1 Samuel 18:14. Dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. David, ese prudentemente quiere decir obedecía, y esa obediencia hacía causa de que Dios esté con él, ¿sí? Después vemos también en Samuel, 1 Samuel 18:2, un poquito antes, fíjate: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. O sea, Saúl se daba cuenta que estaba Dios con David, y se había apartado de Saúl. Ya en este caso nos damos cuenta de que Saúl, al desobedecer, Dios se retiró de la presencia de Dios en Saúl. Y David, al obedecer, fue portador de esa presencia. Entonces, qué importante poder rescatar que con la obediencia tenemos la presencia de Dios. Fíjate lo que nos dice también en Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y las maldiciones si no oyeres los mandamientos que Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Acá nos muestra esto, que realmente si obedecemos vamos a tener la presencia de Dios. Si lo desobedecemos o desconocemos sus escrituras, no lo vamos a tener. Entonces, siempre que somos portadores de esa presencia de Dios, vamos a ser prósperos y exitosos en lo que realmente el Señor nos muestre y nos vaya guiando, porque esa presencia de Dios hace que nos vaya guiando, ¿sí? Entonces, esa presencia de Dios actúa como si fuera un paraguas para nosotros. Entonces, si nosotros estamos bajo esa presencia, bajo ese paraguas, vamos a estar sin mojarnos, sin ser permeables a cualquier cosa que pase afuera, ¿sí? En esa presencia de Dios vamos a poder llegar al destino, que es el destino que Dios tiene para nosotros. Y otra mención les quiero hacer en Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ves? De vuelta le habla al hijo, le habla a todo aquel que tiene un padre, que sea obediente. Pero yo, Fer, tengo una pregunta. ¿Cómo hago para ser obediente? Bien, vos fijate lo que nos sigue diciendo en el versículo 2. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Acá la promesa no es que tengas larga vida, sino que te vaya bien. Por eso te va a dar después larga vida. Vamos a tener ese bienestar y después, a consecuencia, también esa larga vida. Y esa obediencia la tenemos únicamente por poder aumentar nuestra fe. Nosotros cuando dice la palabra que Él nos da una medida de fe. Tenemos que hacer crecer nuestra fe. Esa es una tarea nuestra también, ¿sí? Entonces, la clave para esta obediencia es aumentar nuestra medida de fe, ¿sí? Y nosotros en la vida cotidiana tenemos muchos ejemplos. O sea, cualquier persona, un chacarero que se pone a sembrar, a labrar la tierra,
siembra porque tiene fe y sabe que va a cosechar. Entonces, vos cuando te levantás a la mañana y decís tengo que salir para el trabajo y te vas a ir en auto, vos vas, arrancás y por fe crees que ese auto te va a arrancar. O sea, no estás dudando si vas a llegar puntual al trabajo, vos vas y arrancás el auto. Entonces, el ser humano tiene fe, tenemos que canalizarlo, tenemos que hacerla crecer, ¿sí? Tenemos que saber que cada uno que siembra algo, hay cosecha. Eso hace que también nuestra fe sea aumentada. Y acá nos muestra en Hebreos 3:18. Y a quienes juró Dios que jamás entrarías en su reposo, sino a los que desobedecieron. ¿Cómo pudieron ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Acá estaban viendo el pueblo de Israel que no podían entrar a esa tierra prometida, no podían acceder a causa de su incredulidad, de que no tenían fe en una promesa de parte de Dios. Entonces necesitamos sí o sí aumentar nuestra fe para conquistar, para avanzar, para prosperar en las cosas que Dios nos dice. Fernando, te voy a preguntar, ¿y cómo puedo aumentar la fe? La fe se aumenta únicamente, dice la Biblia, por oír palabra de Dios. Necesitamos estar sedientos, necesitamos estar buscando que nuestro espíritu quiera recibir más palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice, te lo corroboro con un versículo bíblico. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Vos podés tener un montón de cosas que escuches durante el día, pero necesitamos cultivar la palabra de Dios, necesitamos destinar un tiempo a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos, cuando tenemos ratos libres, poner un mensaje de parte de Dios que nos hable de fe. Dice que su palabra dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El Señor no nos mandó a la tierra desnudos, no nos mandó sin equipaje. Él nos dio la fe para que podamos ir creyendo. Nos dio la palabra de Dios para que podamos tener fe. Ese oír fe nos va a hacer obedecerlo y esa obediencia nos va a hacer llenar del Espíritu del Señor. Y esa llenura del Espíritu Santo nos va a hacer prosperar en cada cosa que hagamos. Vos fíjate qué importante y qué lindos que son los planes del Señor y cómo están dispuestos para el que lo cree. Lo cree y lo transita, lo cree y lo vive. Esto es lo que me gusta del Evangelio, que podemos vivirlo. Es lindo esto vivirlo, transformarlo en experiencias vividas, que no sean solamente escritura, que no sean solamente palabras en un libro, sino que podamos vivirlo. Yo creo mucho en ese tipo de Evangelio. Y como último, Moy, si me querés acompañar al teclado, como último, en Malaquías, vos fijate lo que te digo, si realmente lo creemos, vamos a experimentarlo. Si lo creemos, vamos a ponerlo en práctica. Hay mucha gente que no lo pone en práctica este versículo. Eso me habla de que no lo está creyendo. Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Así no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vos fijate que aquellas personas que creen en su palabra y lo prueban, como dice Dios, lo prueban, empiezan a entregar los diezmos, empiezan a ofertarle, empiezan a dar de lo que tienen. Eso te habla de que esa persona está creyendo realmente en la palabra. Es muy lindo que podamos estar experimentando día a día. Y yo los animo, muchachos, que puedan experimentar día a día la palabra del Señor. No se conformen con un evangelio de palabras lindas, resonantes, que se escuchen muy lindo, sino vivirlas. Es lo que tenemos que estar constantemente provocando al Señor, como nos pide. Probadme en esto. Pero para eso tenemos que conocer, necesitamos recibir esa palabra. Entonces, como resumen, necesitamos oír la palabra, necesitamos creer la palabra, necesitamos obedecer la palabra para tener esa presencia de Dios. Y esa presencia de Dios nos va a guiar a esa prosperidad integral, que esa prosperidad integral nos va a llevar a cumplir cualquier objetivo que quieras, cualquier objetivo que el Señor te indique, cualquier objetivo que sea familiar,
sea económico, sea más allá de lo que vos hoy estás pensando. Necesitamos sí o sí transitar en las bendiciones que Dios tiene ya preparado para nosotros. Les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido a compartir esta palabra. Les agradezco a ustedes por estar presentes. Los bendigo. Y me gustaría que podamos estar compartiendo esta alabanza, esta melodía que está hoy tocando para el Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. 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 Los bendecimos y nos vemos en el próximo mensaje. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de